¿Cómo está? Inicia temas del día. Vamos rapidito a revisar nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella. La tenemos aquí. Los portuarios en Chile se niegan al preacuerdo firmado. El Estado se lava las manos alegando que es competencia de la empresa privada, pero apenas reinician las movilizaciones, el propio Estado los reprime. ¿Con quién está el gobierno? Opine. Sucede que hace solo horas el Sindicato de Trabajadores Portuarios y Estibadores de Valparaíso decidió continuar con el paro en rechazo a lo que consideran son maniobras dilatorias del gobierno chileno. ¿Qué denuncian? Se lo vamos a contar en nuestro primer tema del día. Porque obviamente nosotros venimos mandatados por las bases y en cuanto a los conceptos que nosotros manejamos con las bases estuvo difícil las conversaciones porque de una u otra forma estamos muy lejos. El gobierno nos presenta una realidad y nosotros estamos en otra realidad. Así se venían expresando los representantes de los trabajadores portuarios antes de tomar la decisión de mantener el paro y rechazar el preacuerdo con el gobierno. Recordemos que los portuarios se manifiestan desde hace más de un mes, luego de anunciarse un preacuerdo específicamente con la empresa. Afirman que el texto no cumple con las demandas del sector. Tras las manifestaciones del sindicato en Valparaíso, la Unión Portuaria en Chile informó que en otras 10 ciudades del país se sumaron a la paralización, lo cual hace que la movilización adquiera carácter nacional. ¿Qué repercusión ha tenido esta medida de fuerza? Bueno, pues trabajadores de otros sectores y estudiantes se manifestaron en solidaridad con los portuarios violentamente reprimidos por el Estado. La protesta se realizó frente a las oficinas de la empresa FUNAPM, con la que se había realizado el preacuerdo, luego rechazado por los estibadores. También rechazaron la violenta represión ejercida contra estos trabajadores, como el allanamiento del lugar de reunión del sindicato portuario en Valparaíso, a manos de las Fuerzas Especiales de Carabineros, y el atropello por un conductor desconocido a 4 estibadores durante las movilizaciones. Paola Dragni, desde Valparaíso, nos tiene la actualización. Te saludo. Paola, no habrá festejos de Año Nuevo en Valparaíso. ¿Qué cuentan los estibadores y portuarios? Hola Rey, ¿cómo estás? Nos trasladamos hasta el Cerro Artillería, al Paseo 21 de Mayo y a mis espaldas el puerto de Valparaíso. Este puerto que ha dado noticias en los últimos 31 días justamente por el paro de los trabajadores portuarios. Es acá, estamos viendo en la cámara de Sebastián, la bahía de Valparaíso, que está prácticamente paralizada en los trabajos portuarios, donde los estibadores justamente son los encargados de manipular todo lo que estamos viendo a nuestras espaldas. Y es al fondo, en la costa y sobre el mar, donde se instalan estas plataformas para tirar los fuegos artificiales tradicionales en la ciudad de Valparaíso, y que han dicho los portuarios no va a haber fiesta de Año Nuevo porque los trabajadores portuarios no han tenido sus derechos laborales garantizados. Hay que recordar que hoy día a mediodía la Asamblea de los Trabajadores Portuarios rechazó definitivamente el preacuerdo que se había hecho con el gobierno, un preacuerdo que calificaron también de bastante ridículo porque se ofrecen algunas cosas como un préstamo monetario que después se va a detallar de sus salarios. Hay que recordar que aquí los trabajadores portuarios funcionan a base de jornadas, se les paga por día, de esa forma no tienen derechos laborales y eso es justamente lo que ellos están exigiendo. La huelga sigue, las movilizaciones están tremendamente intensas y para hoy día en la tarde se espera aquí en el puerto que estas manifestaciones continúen. Se han sumado varias universidades y ya son 10 puertos a lo largo del país los que están en huelga. Nosotros nos vamos a quedar aquí justamente para monitorear el desarrollo de estas manifestaciones, Rey. Muchísimas gracias, Paola, por actualizarnos. Vamos a revisar qué demandan los trabajadores portuarios y cuáles son sus exigencias. Las manifestaciones se realizan en mayor número por parte de trabajadores eventuales, jornaleros, como decía nuestra compañera, quienes laboran convocados por las empresas cuando hay exceso de trabajo. Esto implica ausencia de estabilidad laboral, ya que no media un contrato establecido y fijo. Afirman que estas condiciones se precarizan aún más cuando diciembre es el mes de más exportaciones e importaciones para el país y ello implica jornadas más largas.
De igual forma, denuncian la falta de un diálogo real con los trabajadores, pues según plantean, la mayor parte de las negociaciones suceden entre las empresas y el gobierno, razón por la que seguirán paralizados. Las exigencias de los trabajadores portuarios incluyen la constitución de una mesa de diálogo genuina para discutir sus condiciones laborales precarias, el pago de un bono para cubrir sus necesidades y el compromiso de la no persecución de parte del Estado contra los trabajadores que participan en las movilizaciones. Por eso formulamos esta pregunta. Los portuarios en Chile se niegan al preacuerdo firmado. El Estado se lava las manos alegando que es competencia de la empresa privada, pero apenas reinician las movilizaciones, el propio Estado los reprime. ¿Con quién está el gobierno? Opine. Nuestra imagen del día nos lleva a España. En la localidad de Salamanca, cientos de ciudadanos le rinden homenaje a Laura Luelmo, una nueva víctima del feminicidio. La joven desapareció el pasado miércoles 12 de diciembre sin dejar rastro alguno. Fue justo este lunes cuando uno de los voluntarios de la Cruz Roja halló su cadáver entre unos matorrales. Con estas muy tristes imágenes nos vamos a la pausa. Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron haber acordado una cooperación conjunta para hacerle frente a la crisis migratoria que padece la región centroamericana. ¿Cuáles son los países beneficiados? ¿Cuál es la situación social en esas naciones? Se lo vamos a contar en nuestro segundo tema del día. México y los Estados Unidos hoy se comprometen a fortalecer y ampliar nuestra cooperación bilateral para fomentar el desarrollo económico y aumentar la inversión en el sur de México y en Centroamérica, para crear una zona de prosperidad. El canciller mexicano Marcelo Ebrard señaló que bajo propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, ambos países pactaron invertir 35.000 millones de dólares para minimizar las causas de la migración, establecer más seguridad fronteriza y mejorar el desarrollo económico al sur de México. El acuerdo también abarca el apoyo de Estados Unidos a los 3 países del Triángulo Norte Centroamericano, o sea, Guatemala, Honduras y El Salvador, por más de 5.000 millones de dólares. A pesar de que el gobierno de Trump insiste en la construcción de un muro fronterizo, esperan que la inversión frene lo que ellos consideran el avance ilegal de migrantes. Pablo Pérez nos tiene los pormenores. Te saludo, Pablo. Adelante. Pues sí, efectivamente ha sido anunciado por Marcelo Ebrard Casaubon, el canciller mexicano, este plan binacional entre México y Estados Unidos para invertir más de 35.000 millones de dólares en el sur-sureste de México y el Triángulo Centroamericano de Salvador, Honduras y Guatemala, principales zonas expulsoras de migrantes. Es muy importante que el compromiso con Estados Unidos los obliga a invertir por lo menos 5.8 mil millones de dólares en estos países centroamericanos, y es el primer paso en el cual, bueno, se está dando un apoyo para el desarrollo económico y laboral en esta región tan empobrecida, para de esta manera combatir la migración que se ha visto tan recientemente en fenómenos como las caravanas migrantes que han cruzado el territorio mexicano. Y de esta manera el gobierno de Estados Unidos está pues aceptando participar en un esfuerzo binacional por combatir las causas de la pobreza que originan la migración, a pesar de las amenazas del presidente Donald Trump de cortar el apoyo económico a América Latina. Muchísimas gracias, Pablo. Vamos a continuación a hablar de otros temas que también son noticias este miércoles. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos en Argentina. Sabrina Roth, se desarrollan hoy audiencias de los juicios La Balacera de Azopardo y Pibes Villeros contra Milagros Sala. Su abogada cuestionó que se desarrollen 2 procesos en forma simultánea por vulnerar los derechos de su asistida y el ejercicio de su defensa. Vamos a escucharla.
Comenzó hoy la etapa de alegatos en el juicio contra Milagros Sala, que se conoce como la balacera de Azopardo. Recordemos, se están desarrollando en este momento 2 procesos judiciales en forma simultánea. Pibes Villeros es uno de ellos y este cuarto juicio sería el cuarto juicio en contra de la dirigente social. La Fiscalía pidió 12 años de prisión. La acusa de ser coautora de tentativa de homicidio agravado por promesa remuneratoria. La defensa de Milagros Sala realizó también su alegato. Demostró que por lo menos en 10 oportunidades el testigo Jorge Rafael Páez, que había estado procesado en esta causa, que fue detenido, que estuvo prófugo y que fue primero beneficiado con la prisión domiciliaria y luego fue sobreseído de la causa por el solo hecho de denunciar a la dirigente social ante el juez Pablo Pullen-Germanos. La defensa pudo acreditar que mintió por lo menos en 10 oportunidades y es la única prueba que hay en contra de la dirigente social. Dijo que existió una reunión el día anterior a los hechos donde la dirigente mandó a limpiar, a matar a Alberto Cardoso, según los dichos de Jorge Rafael Páez. Sin embargo, todas las personas que, según Páez, participaron de esa reunión y que estuvieron en las audiencias, todos, absolutamente todos, negaron la existencia de esa reunión, incluso el propio Ávila. Mañana continúan los alegatos y la próxima semana se conocerá la sentencia en este juicio que se conoce como la balacera de Azopardo. Gracias a Sabrina por este reporte en Twitter. Vemos que nos dice Denise Herrera: medios comunitarios rechazan las modificaciones aprobadas en el segundo debate de la Ley de Comunicación, que fue aprobada con 75 votos por la Asamblea Nacional de Ecuador. Hablamos ahora de Guatemala. Mario Rosales: avanzan el tiempo y plazo de 72 horas que se fijó por parte de Jimmy Morales a 11 investigadores de la CICIG, entre los que llevan el caso de su familia, del de él por financiamiento electoral ilícito y otros. Vamos a escuchar a Mario. A esta hora en Guatemala actualizamos el tema de esta orden presidencial para que dentro de 72 horas máximo se retiren del país 11 investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, esta oficina anticorrupción de la ONU. Organizaciones sociales han solicitado a la Corte de Constitucionalidad que resuelva las diferentes acciones legales que se han presentado ante ese tribunal para que se revierta y se deje en suspenso la orden presidencial. También están solicitando que se destituya a la canciller Sandra Jovel por haber tomado estas decisiones, ya que en un amparo de septiembre de este año se le ordenó a la Cancillería, al gobierno de Guatemala, abstenerse de llevar a cabo cualquier acción en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad y sus integrantes. En ese contexto también organizaciones indígenas, autoridades ancestrales de los principales pueblos originarios de Guatemala le han enviado una carta al presidente de la República para que renuncie al cargo, pues consideran ya es demasiado todo este tema de intranquilidad, todo este tema de polarización y todo este tema de estar atacando a la Comisión Internacional contra la Impunidad, este órgano de la CICIG, que como dice el comunicado, el presidente lo único que busca es impunidad para él, para su familia y para la gente que los rodea de los casos que se han investigado. Es la información a esta hora. Gracias también a Mario. Y aquí tenemos el tuit de Alina Duarte. La caravana migrante siempre estuvo en peligro con el asesinato de 2 jóvenes de Honduras de entre 16 y 17 años y la muerte de Jacqueline Cal es más evidente este peligro. Huyen de violencia y pobreza, pero llegan a Tijuana, una ciudad con 6 homicidios diarios en promedio. Y por último, vemos este de Chile. En otra arista, conmoción por filtración de otro video a Chilevisión que registra momentos del asesinato de Camilo Catrillanca. Se han filtrado 2 nuevos videos. Este es uno de ellos. Nuestro tema en desarrollo nos lleva hasta Brasil. Este miércoles, el ministro del Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, determinó la liberación de presos políticos condenados en segunda instancia. André Vieira, desde Río de Janeiro, nos tiene la actualización. Te saludo, André. La fiscal general Raquel Doachi presentó un recurso para anular esta decisión. Te pregunto, ¿significa esto que el expresidente Lula deberá continuar en la cárcel? ¿Cuál sería el siguiente paso? Rey, saludos a ti, saludos
a nuestra audiencia. Rey, por la Constitución, así defienden aquí diferentes constitucionalistas, solamente el Pleno, los otros ministros en conjunto podrían, por ejemplo, anular esa decisión del ministro Marco Aurelio. Así que legalmente, constitucionalmente, así defienden los juristas aquí de Brasil. Raquel Dodge no tiene el poder, la Fiscalía General no tiene el poder y tampoco el presidente de la Suprema Corte tiene el poder de anular una decisión de un juez que tiene la misma importancia a nivel jurídico como es el caso de Marco Aurelio. Pero recordemos, Rey, nosotros ya vivimos una batalla judicial en un momento cuando otro juez de la segunda instancia había determinado la liberación de Lula da Silva y ahí empezó una batalla judicial que es considerada por aquí como ilegal. Esto te digo, Rey, para recordando eso, para decir que todo puede pasar aquí en este país cuando se trata de Lula da Silva. Esa decisión, Rey, no se refiere solamente al preso político Lula da Silva, como denuncian los juristas, pero también beneficia directamente a todos los detenidos aquí en este país que fueron condenados en segunda instancia y que están detenidos en este momento. Esto porque, según el ministro Marco Aurelio, por medio de su decisión, las personas tienen el derecho de presentar los recursos a los diferentes tribunales aquí de este país y solamente después que se agoten estos recursos de las cuatro instancias aquí de la justicia es que una persona debe ser detenida. Lula da Silva, por ejemplo, fue condenado en primera instancia por el juez Sergio Moro, quien ahora será ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Fue condenado en segunda instancia, pero todavía hay la tercera y la cuarta para presentar los recursos para pedir la liberación de Lula da Silva. Así que Lula también sería contemplado en esa decisión del juez, de este juez de la Suprema Corte, Marco Aurelio. Pero todo puede pasar por aquí, Rey. Los movimientos sociales ya están muy activos, convocando a la ciudadanía para presionar al Congreso, a presionar al Supremo Tribunal, por ejemplo, que mantenga esta decisión y a la jueza de primera instancia que cumpla con esa decisión. En el día de hoy también el Ministerio Público ya ha dado declaraciones diferentes que se muestran una vez más muy políticas contra el expresidente Lula da Silva, porque, por ejemplo, uno de ellos del Ministerio Público fue cuestionado sobre este malestar, esta molestia por parte del Ministerio Público, si era solamente contra el expresidente Lula, y la respuesta para nosotros, por ejemplo, aparenta una decisión política por parte del Ministerio Público aquí de este país. Rey, sobre esa decisión de Marco Aurelio, por ejemplo, es una decisión que, recordemos, Marco Aurelio tomó esa decisión en el día de hoy, que es el último día de trabajo de la Suprema Corte aquí de Brasil, del Judiciario aquí de Brasil. Regresa solamente en febrero. Y en ese momento, ahí sí, todas las decisiones serán tomadas a nivel de urgencia por parte del presidente de la Suprema Corte, pero solamente el colegiado, los ministros en conjunto, todos los ministros de la Suprema Corte podrían, por ejemplo, retirar esa decisión, anular esa decisión de Marco Aurelio. Un escenario muy complicado, Rey, que si nosotros seguimos por medio de las orientaciones de los abogados constitucionalistas aquí de ese país, la decisión debería ser cumplida lo más pronto posible. Pero como se trata de Lula da Silva, Rey, hay que esperar. Hay que esperar y hay que informar. Muchísimas gracias, André, por actualizarnos. Hasta muy pronto. André Vieira, directamente desde Río de Janeiro. Vamos a repasar nuestra pregunta en Twitter y vemos las respuestas. Aquí está, los portuarios en Chile se niegan al preacuerdo firmado. El Estado se lava las manos alegando que es competencia de la empresa privada, pero apenas reinician las movilizaciones, el propio Estado los reprime. ¿Con quién está el gobierno? Vemos una primera respuesta de Alex Roda. Definitivo, están con la empresa privada. Esa es de las principales características de los gobiernos neoliberales. La población y los trabajadores están indefensos y aunque digan que es un asunto entre particulares, el gobierno está totalmente a favor de las empresas. Segunda respuesta, la de Leonardo, dice: la privatización es la política principal de los gobiernos de derecha, como es el caso del gobierno de Piñera. Muchísimas gracias por su participación.
Lo vamos a dejar entonces con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos a Maya Mierge, una niña siria de 8 años que tuvo que luchar alrededor de un campamento de personas en el noreste de Siria con extremidades artificiales hechas con tubos de plástico y latas, tal como le cuento. Con esas imágenes ponemos punto final por hoy a Temas del Día. A usted muchísimas gracias.